Bueno, eh, muchas bendiciones a todos. Vamos a hablar un poquito de la actividad 2, que es un caso clínico. ¿Qué me interesa en este caso clínico para que usted no haga de pronto cosas que no se le están pidiendo? Porque a veces hacen cosas que no se están pidiendo en la guía. Entonces, que eso denota esfuerzo, ¿verdad? Usted me dice, pero yo hice esto. Sí, pero eso no lo pedí el caso clínico. Yo solo califico lo que me pide, lo que estoy pidiendo en el caso clínico, más nada. Bueno, ¿qué se pide aquí? El motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Recuerden que habíamos dicho que el motivo de consulta es la queja subjetiva del paciente, ¿verdad? Es la radiografía de si el paciente es consciente o no de lo que le está pasando y se escribe entre comillas. Por ejemplo, paciente refiere, abro comillas, vengo acá porque me duele la cabeza. Puede ser un motivo de consulta. Otro motivo de consulta. eh, vengo acá para que me ayuden, doctor. Ya no puedo más, se me olvidan las cosas. A veces salgo para la sala y termino en otro barrio sin darme cuenta cómo llegué. Motivo de consulta. Los motivos de consulta no son largos, son cortos. Los motivos de consulta de los niños, por ejemplo, por lo generalmente nos los da la madre. Entonces, madre refiere, entre comillas, el niño le pega a todos los compañeros en la clase y se torna inquieto. Ese es el motivo de consulta, queja subjetiva del paciente, es el síntoma. Bueno, por el que consulta el paciente. Hay casos donde hay motivo de consulta uno y motivo de consulta 2. Eso es lo primero. Lo segundo son los antecedentes médicos personales y familiares. Primero, los antecedentes médicos personales. ¿Qué son los antecedentes médicos personales? Son, digamos, todo lo que es como mirar de una forma retrospectiva si la persona ha sufrido, perdón, de cirugía, si toma algún medicamento, si ha tenido alguna convulsión. Y aquí se deben analizar los antecedentes médicos prenatales, perinatales y postnatales. Y si nació con las semanas completas, con los 9 meses, más de 9 meses. Si hubo hipoxia, si no hubo hipoxia, si nació con microcefalia, macrocefalia, todo esto se coloca aquí en los antecedentes médicos personales porque son de la persona. Si la persona ha sufrido caídas, ¿sí? Si la persona tiene problemas auditivos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Si la persona tiene de pronto antecedentes de comportamiento agresivo y demás. Y el pensamiento, perdón, los antecedentes médicos familiares hacen referencia al grupo familiar, a todo ese recorrido del árbol genealógico. Es más bien filogenético hasta donde se pueda indagar, ¿no? Entonces, preguntas, por favor, cerrar los micrófonos. Preguntas como, chicos, por favor, cerrar los micrófonos. Cerrar los micrófonos, por favor. Antecedentes médicos familiares. Estaba diciendo que es más bien todo el proceso de historia genealógica si existen enfermedades. Si en la familia había historia de convulsión, problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, esquizofrenia, etcétera, etcétera, a nivel familiar. Y lo último de este trabajo
Son dos cositas. Que usted va a hacer un relato, usted puede hacerlo de una manera como si hablara en tercera persona, como si lo que encontró en el paciente, o como si usted le preguntara al paciente, el paciente respondiera, no lo que usted encontró. Yo no estoy preguntando aquí definición de, por ejemplo, los conceptos de los trastornos del pensamiento, por ejemplo, de Braisiquia, ¿no? No estoy preguntando la definición. A mí no me interesa eso. Es lo que usted encuentra en la clínica, el hallazgo. No que la bradisiquia es esto. No, yo no estoy preguntando eso. Yo estoy a que me haga un relato de la alteración. Es decir, por ejemplo, el paciente se notaba triste, decaído, lo que sin duda se, se puede interpretar como facies depresivas, XXX más, que el paciente tenía un lenguaje vulgar, lo que se interpreta como un lenguaje coprolálico, ¿sí? Un relato. No estoy pidiendo definición. Si pidiera definiciones, le dijera que iniciaras conceptos, ¿no? Entonces usted decide cómo lo hace. Tres alteraciones de pensamiento, tres de lenguaje, inteligencia dice tres, pero ya sabemos que el cociente intelectual no varía, entonces es una sola, solamente un tema de inteligencia. Y debe decir cómo llegó a ese criterio, ¿no? Recordar que para decir que alguien tiene discapacidad intelectual debe tener en cuenta el criterio A, que se evalúa a partir de pruebas estandarizadas, juicio, raciocinio, experiencia académica, experiencia práctica, solución de problemas, etcétera, que vamos a ver hoy, ahora. Y el criterio B, que es evaluación de las habilidades adaptativas o funcionales. Y el criterio C, que es lógicamente que el inicio debe ser en el desarrollo. Bueno, y lo último, tiene que hacer una hipótesis diagnósticas, ¿verdad? De todos esos, de los trastornos de pensamiento, lenguaje e inteligencia, más o menos qué puede tener el paciente, ¿no? Criterios de calificación, cumplimiento con lo que se le solicita en el ítem de requisito, coherencia en el discurso, coherencia en el discurso, ya que es importante. Esfuerzo, recursividad, creatividad de la apropiación del texto y excelente proceso formal de puntuación, ortografía, redacción y presentación. Cualquier persona del grupo puede leer lo que hicieron. En este caso, como no estoy pidiendo conceptos, la persona sí puede leer el caso clínico. Entonces, cualquier persona le puede decir, sustente X o Y persona del texto. Recuerden que la sustentación puede bajar la nota o la puede mejorar. Dudas, preguntas de esta parte para seguir, para seguir. Bueno, vamos entonces a hablar. A ver, aquí hay un chat. Buenos días, llamaron a lista llena de Yulixa Ovallos Quintero. Y me conmuevo. Bueno, para mostrarles literalmente lo que dice el DSM de vamos a ver, digamos, los trastornos más asociados a problemas de inteligencia. Entonces, recordar que las discapacidades intelectuales pertenecen a los trastornos del desarrollo neurológico y hay unos criterios, ¿verdad? Entonces, se coloca, bueno, les voy a enseñar también a diagnosticar, pero eso en un momento que veamos al menos esta primera. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. ¿Por qué parece trastorno del desarrollo intelectual? Porque así lo puntúa, así lo clasifica la CIE. Bueno, la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones
funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Vamos a ver los criterios. Criterio A, deficiencia de las funciones intelectuales como el razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de las experiencias confirmados mediante evaluación clínica y pruebas estandarizadas individuales. Ese es el criterio A. Y el criterio B, como les había dicho, son las deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social sin apoyo continuo. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en uno o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente, en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Todo esto se remite a la evaluación del comportamiento adaptativo, que también existen escalas para evaluar el funcionamiento adaptativo por edad. Y sé, como se había dicho, que el inicio de estos problemas son durante el periodo de desarrollo, o sea, durante la niñez. Y la nota, como les decía al comienzo, que para la CIE-11 no se conoce como discapacidad intelectual, sino trastorno de desarrollo intelectual, que es igual a discapacidad intelectual. Porque a veces la CIE y el DSM varían en algunas cositas, pero no son tan graves. Bueno, repito, usted bueno, me pasé, cuando va a diagnosticar, esto no es, esto no. En la página 17, si mal no estoy, este, debe diagnosticar así. Voy a pasar un Word para que lo tenga en cuenta. Voy a ir un Word por acá. A ver si me lo hago. Ahí lo pegué. Y lo pegué para mostrárselos ahora. Entonces, esa discapacidad intelectual yo debo copiarla tal y cual como está allí para el diagnóstico. Ahora, ya yo comprobé mediante pruebas estandarizadas que tiene problemas de solución de problemas, de juicio, aprendizaje académico, aprendizaje por la experiencia, razonamiento, planificación, pensamiento abstracto. Listo. Entonces yo le escribo tal y como está la parte en la parte superior y me toca especificar la gravedad del trastorno. Si es leve, moderado, grave y profundo. ¿Quién me da esa especificidad? Me la dan las pruebas estandarizadas del criterio A y la prueba estandarizada del criterio B de las habilidades adaptativas. Y esto no lo vamos a revisar. Ustedes tienen en el DSM-5 los dominios del desarrollo intelectual para clasificación de... esto es una ayuda, digamos que esto no es estándar, pero es una ayuda para decir si la persona tiene el dominio práctico de comunicación y demás, si es grave, moderado y demás. Bueno, me voy al Word para mostrarles sobre cómo se diagnostica. Esto no se les puede olvidar, se lo deben aprender de memoria. Bueno, aquí están viendo esto que dice discapacidad intelectual, que es el trastorno principal, la especificidad. Pero antes de eso, vamos a hablar de que en el DSM aparece algo que se llama, vamos a ampliar un poco la letra, para los que están desde el celular lo puedan ver. Eje 1. ¿Qué es eje 1? Así se debe diagnosticar en la parte del diagnóstico. Eje 1. Diagnóstico principal
diagnóstico principal, es decir, uno va a colocar aquí el diagnóstico principal o cualquier objeto de atención clínica. Clínica. Diagnóstico principal o cualquier objeto de atención clínica es el eje 1. ¿Por qué cualquier objeto de atención en clínica? Porque a veces no hay diagnóstico principal, sino hay un objeto de atención clínica. Por ejemplo, patrón de comportamiento agresivo. No es un diagnóstico principal, pero sí es un objeto de atención clínica. En este caso, el eje 1, ¿sí? Como es el trastorno principal, vamos a colocar aquí entonces discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. Y se debe especificar. Entonces, por lo general se coloca de especificación. Esto toca aprender solo de memoria, chicos. Yo esto me lo aprendí de memoria cuando lo vi por primera vez. De especificación, entonces usted aquí, si el paciente, según sus criterios, ¿no? De evaluación de un protocolo estandarizado que lleva una escala de inteligencia, Wechsler, que es la más utilizada, o el RIAS y demás pruebas complementarias, entonces usted dice que el paciente tiene una de especificidad leve y este es el código. Así debe diagnosticar usted del diagnóstico principal. Eje 1, discapacidad intelectual, trastorno de desarrollo intelectual de especificación leve. Ahora, el DSM tiene un criterio que se llama eje 2. El eje 2, ¿qué son? Eh, Perdón, me voy a pasar al eje 3. Es trastornos de personalidad o aquí se coloca también si hay discapacidad intelectual. Pero alguien dice, ¿cómo así, profe? Lo diagnosticó primero discapacidad intelectual en el eje 1. Sí, porque aunque el DSM aparece la discapacidad intelectual que se diagnosticar en el eje 2, como es el diagnóstico principal, yo lo voy a puntuar en el eje 1. ¿Sí? Y aquí en el eje 2 voy a colocar si existe un trastorno de la personalidad. Entonces yo no voy a colocar lógicamente esto, sino que voy a colocar, esto no se coloca, sino que nada más se coloca eje 2. Yo les coloco eso para que sepan qué va en qué se coloca el eje 2, trastorno de personalidad narcisista, por ejemplo, porque se debe puntuar o se coloca R69 en algunos casos que, bueno, cuando era una moda que uno ponía a veces que no tenía la suficiente información para establecer un diagnóstico de la personalidad, R69. Eje 3, eje 3, enfermedades médicas, enfermedades médicas. Si tiene la persona enfermedades médicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre epilepsia. Recuerden que la convulsión es la convulsión es una expresión, es la expresión más común de la epilepsia, que es la descarga eléctrica que rebosa las capacidades del cerebro, ¿no? Pero la enfermedad es la epilepsia, que se caracteriza generalmente por las convulsiones. Ese es el eje 3, se me ocurre eje 4. El eje 4 es problemas, problemas en el DC me parece psicosociales, así, psicosociales, ambientales. Por ejemplo, abandono y desnutrición. Eje 5 que no se utiliza, 5 es la escala global, es la escala global, y entonces
aparece una escala donde este 5 ya no lo están utilizando, digamos, no es obligatorio, es hasta el 4 solamente. El eje 5 es la escala global donde uno más o menos puntúa a la persona de 1 a 100. ¿Cuál es la gravedad? Entonces, si es muy grave, 20, 30. Si es moderado, 50. Y de ahí en adelante, 70 o 100, dependiendo de la gravedad de la persona. Así se diagnostica donde va la parte del diagnóstico. Así debe diagnosticarse. Esto toca aprendérselo de memoria o tomarle una foto. Bueno, dejamos aquí. Bueno, dudas, preguntas de esta parte. Profe, por Hola. ejemplo, cuando estamos agregando los ejes, tampoco colocamos alguna descripción, sino que todo eso ya había ido en la parte superior en el motivo de consulta y en los relatos. ¿Cómo así? O sea, cuando estamos colocando este tipo de información, los ejes, no le colocamos ya ninguna información, porque ya todo se supone que ya lo habríamos colocado en el motivo de consulta y en el relato, ¿cierto? Aquí solamente se coloca lo básico, ¿sí? Entonces, Si existe trastorno de personalidad o no, enfermedad médica, si no hay, no aplica. Los problemas psicosociales son muy cortos, abandono y nutrición y la escala global, que esa parte no es obligatoria. Y el diagnóstico principal. En el diagnóstico principal, por ejemplo, cuando alguien tiene un diagnóstico, por ejemplo, yo suelo, creo que todas las personas que estudiaron conmigo en la metropolitana lo hacen también, que colocamos los criterios que cumplen aquí, ¿no? Colocamos aquí como en el TDAH, por ejemplo, si fuera TDAH acá, sí, en el G1 TDAH, colocamos de pronto si es el criterio de inatención, los criterios de inatención que cumple el paciente. ¿Para que qué? Para que cuando él vaya donde otro profesional a neuropediatría, el neuropediatra ya sepa cuáles son esos síntomas, porque así le llama el DSM, esos síntomas por los que yo diagnostiqué al paciente con TDAH, ¿sí? Y ya vamos a ver, vamos a seguir eh, hablando de esto. Según el DSM, ¿no? No es necesario aprenderse los ítems del DSM de memoria, pero sí al menos aprenderse los criterios, ¿no? Los criterios que en el TDAH, por ejemplo, el criterio A1 es inatención, el criterio A2 hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Y los demás criterios son criterios de exclusión, básicamente. Entonces, si usted sabe que el criterio A1 es inatención, ya más o menos recuerda los... Ah, bueno, se me olvidaba este detalle, que dentro de las discapacidades intelectuales hay otras clasificaciones. Está el retraso global del desarrollo, así se diagnostica para niños menores de 5 años. ¿Y por qué se diagnostica así el retraso global de desarrollo y no discapacidad intelectual? Porque los chicos de 5 años, uno no puede decir que con los hallazgos que hizo, ¿sí? Es la certeza absoluta que el niño tiene una discapacidad intelectual. Simplemente uno coloca que un retraso global de desarrollo, porque a veces los chicos, aunque está en la escala WIXI, a veces es complicado evaluar, además porque esto rotura el paciente, ¿no? Entonces no es de forma fiable uno a los 5 años decir que el paciente tiene discapacidad intelectual. Simplemente coloca retraso global del desarrollo y a los 6 añitos, un año después lo vuelve a evaluar para ver qué pasa y ya le cambia el diagnóstico. Entonces, cosas para tener en cuenta. No debe ser muy juicioso. Entonces, todo un niño de 5 años colocándole discapacidad intelectual cuando debe colocarse es retraso global del desarrollo. Y hay otra especificidad que se llama, que es esta, discapacidad intelectual no especificada. No especificada es porque es para niños mayores de 5 años, pero, que no es posible evaluarlo mediante las pruebas estandarizadas. O sea, es complicado evaluarlo. Estamos hablando de niños que tengan problemas sensoriales o físicos,
que tengan ceguera, sordera, discapacidad locomotora, hablando de parálisis espástica, eh, algunos síndromes neurológicos como las epilepsias, las crónicas, las de West, por ejemplo, que son muy comunes. Eh, una discapacidad intelectual severa, que uno no la puede evaluar. Entonces uno coloca discapacidad intelectual no especificada. ¿Por qué? Porque tú no estás seguro del grado de discapacidad que tiene la persona, aunque sea mayor de 5 años. ¿Sí? Uno lo ve, la persona dice, ah, no, ahí tiene una discapacidad, pero no se puede evaluar. O sea, no la puede evaluar porque la persona por generalmente está en cama y eh, es alimentada o necesita ayuda permanente del cuidador, pero aún así uno no puede ser irresponsable y uno coloca discapacidad intelectual no especificada para los chicos que tienen estas dificultades. Entonces, hay que conocer esto. Son tres, ¿no? La discapacidad intelectual propiamente dicha, el trastorno de discapacidad intelectual especificado para niños menores de 5 y los no especificados para mayores de 5 que no se pueden. Esto de la comunicación no lo vamos a ver. Quien quiera lo puede revisar después. El trastorno fonológico, luego viene el de la tartamudez, es el inicio de la infancia. Mm, mm. En la comunicación social pragmática, es importante que revisen eso en algún momento ojalá si pudiera hoy, porque a veces los chicos con autismo se han diagnosticado, perdón, hay unos chicos que tienen problemas de la comunicación pragmática y se han diagnosticado como dentro del espectro autista. Entonces, bueno, problemas como esos que después eh, la mamá le llama a decirle, pero mi hijo no está diagnosticado con autismo y usted lo diagnosticó. Bueno, estos trastornos los diagnostica el neuropsicólogo y el neuropediatra. El psicólogo general solamente da una impresión diagnóstica para tenerlo en cuenta. Uno coloca impresión diagnóstica arriba y coloca los ejes, ¿no? Usted se cura en salud así. Bueno, aún así uno a veces eh, en la neuropsicología coloca impresión diagnóstica para, porque a veces es complejo este tema. Bueno, vamos a hablar del espectro autista. Dentro del espectro autista, no, insisto, no tiene que aprenderse esto de memoria, pero sí digamos el criterio macro, ¿no? Que es el A son las deficiencias persistentes en la comunicación y interacción. Lógicamente ya sabemos que son en todos los diferentes contextos. El criterio B son los patrones de comportamiento restrictivos, ¿m? Y rígidos del comportamiento. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver primero el criterio A. Criterio A. Las deficiencias, perdón, criterio A, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Eso quiere decir, no es que mi hijo se comporta solamente, no, que él está dentro del espectro autista porque no habla con nadie. Porque, por ejemplo, Lionel Messi, yo he escuchado hasta neuropediatras, que es una vergüenza para la profesión, decir que Lionel Messi es autista. Una cosa descabellada. Lionel Messi no tiene problemas en la comunicación social ni en la interacción social. Tiene un patrón de comportamiento, ¿sí? Tiene quizás un trastorno de la personalidad que en estos últimos años yo no se lo he visto. Lo que pasa es que Messi es una persona que es tímida. Bueno, eso ha cambiado con los años, porque ahorita es más irreverente, ahora ya pelea con todo el mundo, pero es una persona que es más bien tímida, cohibida, inhibida. Eso es muy diferente a ser autista, ¿no? El autismo el criterio es que hay una deficiencia persistente, es decir, siempre la persona falla en la comunicación social y en la interacción social. Es decir, la persona tiene dificultades para ser amigos, tiene dificultades para establecer una conversación, ¿sí? Entonces, vamos a ver los criterios.
Deficiencia en la reciprocidad socioemocional. Vayan, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal, y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Dos, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual. Estas personas nunca tienen un contacto visual. Es muy nulo o muy fallo o muy poco. O sea, el contacto visual, ellos no te miran a los ojos. Y si te miran es de paso, un rastreo, pero no se quedan allí como hace uno, que siempre mira a los ojos. Bueno, y poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos. O sea, ellos están tristes, sí, las facies denotan tristeza, pero en realidad están felices. O al contrario, o sea, no hay claridad. Y de comunicación no verbal. Tres, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, de dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. No le interesa la otra persona. Que este comportamiento de no interesarle a otra persona, digamos que este mismo comportamiento se ve en la esquizofrenia, pero bueno, en la niñez también se puede ver, pero el problema es que estas personas eh, no les interesa ser amigos y pasan encerrados. Entonces ya uno puede comenzar a pensar, epa, Juan últimamente no sale, hay que hacerle seguimiento a ese tema, que lo se ahora en la cuarentena, ¿no? La cuarentena que todo el mundo está encerrado. Bueno, los patrones restrictivos, que es el criterio B, y repetitivo del comportamiento, intereses o actividades, casi manifiesta en dos o más áreas. Es decir, que si tiene dos, ya la persona cumple con el criterio B, que son patrones restrictivos del comportamiento. Uno, movimientos, utilización de objetos o hablas estereotipadas. Nada de eso tiene Lionel Messi. Estereotipo es motora simple, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, ustedes ya saben que la ecolalia, ya lo vimos. Frases idiosincrásicas, eso no lo tiene Lionel Messi. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Estos chicos dentro del espectro comen por general yogur, no comen carne y son muy delgados, comen gelatina. Entonces, la terapia ocupacional ayuda mucho para mejorar estos procesos, para mejorarlo. Entonces, la terapia consiste en, por ejemplo, vamos a hablar no sé cómo le llaman acá, guineo o banano, ¿sí? Que le coloca, se le, se le coloca o se le pega en todo el cuerpo, entonces se le quita el suéter al niño, ¿m? Se le pega, se le coloca aquí en todas las mejillas, todo el cuerpo, para la tolerancia a ciertos alimentos. Y eso es un llanto, es una gritería al comienzo, pero luego lo comienza a tolerar. Y así comienza uno a trabajar todo este tema. Porque solamente comen gelatina, yogures, y entonces si no se hace tratamiento, siempre están descompensados. Parecen personas que son, eh, ¿cómo se le llama a eso que está muy de moda? Las personas vegetarianas, ¿no? No hay nada más caro que ser vegetariano, porque eso es lo que a largo plazo te da una descompensación de hierro, calcio y demás. Nada complementa la carne, nada la complementa, nada. Se decía antes que los frijoles, que los granos, que no sé qué, no. Eso está demostrado que eso no compensa nada. Entonces, para hacer
vegetariano, hay que estar comprando suplementos y temas de hierro y cosas que sale más caro que otra cosa. Es nada más caro que ser vegetariano. Y eso a largo plazo te pasa factura. Bueno, que no conozco ninguna persona vegetariana que físicamente se vea bien, ¿no? Se ve bien al comienzo, pero después de 10 años de estar en ese tema, la descompensación es grande. Se nota de una forma que a veces sabe uno que hay un tema psicológico ahí. Bueno, el 4, este es un concepto nuevo que me gusta mucho, la hiperreactividad o la hiporreactividad, que se conoce como hiporresponsividad también, o hiperresponsividad a los estímulos sensoriales o intereses habituales por aspectos sensoriales del entorno. Indiferencia al dolor, aparenta el dolor, la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por la luz del movimiento. Esta fascinación visual por la luz del movimiento es una cosa impresionante. Estos chicos sienten dolor con ciertos sonidos, ciertas texturas. Entonces, es como cuando usted, bueno, no es tanto así, pero sí es como, digamos, lo más cercano cuando usted se pega, se embriaga, ¿verdad? Y ahí Sartre y demás cosas. Al día siguiente tiene un guayao que dice que no toma más, que se quiere morir y que no lo vuelve a hacer y que le molesta cualquier sonido, ¿sí? De la habitación a la sala, usted lo siente, ¿no? Y le duele. Más o menos así funciona el autismo, pero todavía más patológico, todavía más grave porque ellos a ciertas texturas les duele, las temperaturas les duele, aunque también cuando uno está embriagado también le duele la temperatura. Entonces, solamente usted sufre y ese momentico que le demora un día, es lo que demora, porque estar embriagado es una intoxicación, mientras el cuerpo se libera de toda esa crueldad que uno hace con él. Entonces recupera su funcionalidad, pero así más o menos es el autismo, o sea, te duele, pero eso es permanente, ¿no? Permanente. Bueno, los criterios C y los demás son criterios de exclusión. Igual que el criterio C de discapacidad intelectual, también que debe aparecer en el desarrollo. ¿Sí? Debe aparecer en el desarrollo. El criterio D es que los síntomas, este criterio D es muy compartido en casi todos los trastornos, solo que la discapacidad intelectual no se coloca el criterio D porque esto está implícito en el criterio A. Entonces, acá sí se coloca porque no está implícito, no está explícito. Entonces, los síntomas causan deterioro clínicamente significativo en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, por lo generalmente son dos áreas o más afectadas. Si el chico se comporta de una forma determinada en casa y otra en el colegio, habría que analizar qué pasa, porque no se cumplen los criterios. Uno debe estar seguro para este tema. Entonces uno no puede diagnosticar, por ejemplo, autismo sin pedir los registros de informe de los docentes, ¿no? Para ver qué está pasando. Y aún así, a veces es importante la observación directa para uno saber. Aunque si usted tiene la teoría clara, en 5 o 10 minutos ya sabe si un chico tiene, sin aplicación de prueba, sabe si el chico tiene autismo, ¿no? La aplicación de prueba lo que dice es cuál es el grado, ¿no? En cuáles áreas están fallando, en cuáles otras áreas es más fuerte el chico. Y se clasifica por grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3 es el más grave, ya lo vamos a ver. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden. Entonces, ten en cuenta lo siguiente, que se ha asociado, así lo establece la clínica de las investigaciones, que el trastorno del espectro autista está asociado a discapacidad intelectual en su mayoría de los casos. Solo que en algunos casos, lo que antes se conocía como trastorno de Asperger, ya eso no se conoce, ya eso desapareció y uno encuentra profesionales de la salud diciendo trastornos Asperger, entonces pertenece al grado 1.
equivalente al grado 1. Y uno debe especificar la discapacidad, perdón, el trastorno del espectro autista, si existe discapacidad o no. Debe especificar. No es que la discapacidad sea primero, no. La discapacidad es asociada al espectro autista que tiene sus bases genéticas, ambientales y a veces no se sabe qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ir bajando, subiendo, perdón, aquí nuevamente, para el diagnóstico. Así, aquí nos da el código. Miren que, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Ya lo vamos a ver. Ahí lo estoy pasando al Word para mostrárselo. Eh, Miren que, por ejemplo, en el eje 1 el trastorno del espectro autista enseguida me da los códigos del DSM y el que está entre paréntesis es el de la CIE 11. Por ejemplo, en la discapacidad me da los códigos cuando hablo de la especificidad. Acá no. Bueno, ya se lo vimos, ya te lo vimos, ya te lo vimos, ya te lo vimos. Y se debe especificar también aquí. Hay otro en la parte inferior, pero no lo voy a colocar. Lo voy a colocar. Ya lo vamos a revisar. Ujú. Se debe especificar entonces si existe, lógicamente ya usted lo diagnosticó dentro del espectro autista, ¿verdad? Pero usted debe especificar si el chico presenta déficit intelectual, ¿sí? Acompañante, porque si lo acompaña, ¿no? Con o sin, debe especificar. Debe colocar también si existe con o sin deterioro del lenguaje acompañante, si está asociada a una infección médica o genética, si a un factor ambiental conocido, por ejemplo el plomo u otro, si está asociado a un trastorno del desarrollo neurológico, si el trastorno del espectro autista presenta catatonía, que es una persona catatónica. También se ve en la esquizofrenia. Hay una esquizofrenia de la especificación catatónica, donde es que el paciente pertenece rígido en una sola posición y como si estuviera congelado, ¿no? Como si estuviera jugando congelado. Así aparece la persona quieta, inmóvil, catatónico. Bueno, hay que mirar si se, eh, se observa. Si el paciente tiene catatonía, digamos, el paciente con autismo, se debe utilizar este código adicional. Es el 29389 para el DSM y el F06.1 en el caso que exista, ¿no? Porque ya sabemos que está muy asociado a un tema de esquizofrenia. Esos son. Y esto es por grado, que lo puedes revisar después. Pero para decirles que también se evalúa la comunicación social, ¿verdad? Por grados, los comportamientos restrictivos, que es el criterio B, y se establece por grado. El grado 3 es el más grave, el grado 2. El grado 3, para que se hagan una idea, el grado 3, que es el más grave dentro del espectro, es un paciente que se le conoce también como autismo primitivo. Eso en los libros de neuropsicología, que es el grado 3. Entonces, la persona, por ejemplo, no habla, señala con el dedo todo, tiene movimientos estereotipados, todo el tiempo aletea, mueve los brazos, da vuelta en círculos, se mira la mano permanentemente, juega con las manos, tiene soliloquia, tiene ecolalia, pero la ecolalia más que todo aquí es disminuida porque los chicos no son más que todos, es que son muy primitivos y hay una discapacidad intelectual severa. Entonces los chicos por generalmente dependen todo el tiempo de los cuidadores.
Mientras que la característica del espectro autista, el grado 2 es más o menos, se conoce como el autismo ecolálico, y es que el chico es más funcional, también tiene movimientos estereotipados, pero digamos en menor frecuencia, los puede disminuir con tratamiento. Digamos que lo más difícil para trabajar son las habilidades mentalistas y la ecolalia, repite todo, repite todo. Eh, Aunque también existen los patrones llamados de flexibilidad y los otros criterios, pero digamos que lo más patognomónico es la ecolalia. Y el grado uno, que es el más funcional, digamos que la disminución aquí de los comportamientos restrictivos, aquí se nota mucho porque el chico tiene movimientos estereotipados, pero es funcional. Puede hablar, aunque con alguna ecolalia, la integración es nula, pero el chico puede ir a la escuela, aprender, estudiar hasta la universidad. Y por lo generalmente no hay discapacidad intelectual en muchos de los casos. Bueno, eso dentro del trastorno del espectro. eh, bueno, a ver. Mm, mm. Bueno, aquí está el eje uno, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, 14. Miren que el eje uno discapacidad intelectual, la especificidad, donde la especificidad me da el código, ¿no? Mientras que acá el eje uno, el trastorno principal enseguida me da un código. Solo hay un código adicional si el paciente de pronto sufre de catatonía. Bueno, aquí yo no lo copié. Entonces se debe especificar con o sin deterioro intelectual acompañante para que quien, digamos, el neuropediatra, que es el que hace el seguimiento, sí, sepa lo que usted le está mostrando en el diagnóstico y así él tiene claridad de qué es lo que pasa con el paciente. Usted le facilita la vida al neuropediatra, que se apoya mucho en los profesionales de psicología y más que todo en la neuropsicología. Lo mismo, por generalmente el eje 2, como es un niño uno coloca no aplica, o R69, y las demás cosas son iguales, ¿no? Bueno, a ver, se me perdió el documento de PDF. Vamos a ver otro diagnóstico que es muy común. Creo que este ya había mencionado algunos de los criterios, que no tiene que aprenderse todos los criterios de memoria, porque para eso está el texto, pero al menos sí los criterios grandes, ¿no? Los criterios A, A1, A2 y demás, B, los criterios de exclusión, que este tiene tiene muchas letras. Bueno, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, criterio A, patrón persistente de inatención y o, dice y o, porque puede ser y o puede ser o. Es decir, puede ser que se presente esto o no. Hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento del desarrollo, que se caracteriza por uno y 2. ¿Qué quiere decir eso? El criterio A1. El criterio A1 es inatención. ¿Sí? Inatención. Entonces, para establecer el criterio A1, debe tener en cuenta, igual que en el A2, también es el mismo criterio y la misma nota, que deben presentarse seis, muchachos, seis o más de los siguientes síntomas que vamos a ver durante por lo menos en un grado que está afectando, que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta las áreas funcionales, social, académico, laboral. Para los chicos que son adolescentes, que tienen 17 años y más, solamente con 5 síntomas ya se puede diagnosticar con el criterio A1 de inatención. Bueno, recuerde que cada uno de estos criterios debe estar claro, ¿no? Que sí, que el paciente muestra se evidencia clara significativa tanto en escuela, tanto en hogar u otra área, ¿no? De funcionalidad. Si hay dudas, que hay gente que tiene dudas con los diagnósticos y diagnostica, yo no sé por qué lo hace. Cuando llega uno, hombre, aquí no hay TDAH, que yo es otra cosa. Pero bueno.
o no especificado, por ejemplo, en algunos casos. Estaba hablando del criterio A1, ¿no? Que es inatención. Entonces, con frecuencia falla en prestar a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto, se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada. El síntoma patognomónico es la pereza mental. Todo lo que sea un esfuerzo mental no lo hace. Es bueno para leer WhatsApp, pero para leer un texto de PDF sufre. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. D, con frecuencia no sigue instrucciones, no le dice, y uno lo ve en los estudiantes universitarios, uno coloca una actividad y hacen otra cosa, luego se justifica, no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad, es decir, no las terminas, no las termina. Entonces son estudiantes que a nivel universitario uno los ve que les va bien en los trabajos grupales, pero porque trabajan dos personas y ahí va. Con frecuencia tiene dificultades por organizar tareas y actividades, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido, desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos, ¿no? Es que no pude, profe, porque es que tenía dificultades lógicamente uno nunca dice nada, pero uno sabe qué está pasando, más o menos. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos en adolescentes mayores y en adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. Son personas que no les gusta hacer nada, no les gusta hacer esfuerzos, ayudar en nada, no les gusta nada, nada. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteros, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil. Se me perdió el teléfono, no sé dónde lo coloqué. Lo boté, ya lo he botado en el año 2 celulares. Detalles, ¿no? Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes y mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas. ¿Sí? No, profe, que usted no dijo eso. Profe, usted no dijo que eso era para tal día. Hacer las diligencias, vueltas en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a la cita. Una cosa es que usted no quiera devolver la llamada y otra cosa es que se le olvide, ¿no? Entonces la falla no es de memoria, sino es atencional. Criterio 2, criterio A2, hiperactividad e impulsividad, también los mismos 6 meses, ¿no? 6 meses. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, un niño de 6 años ya debe permanecer sentado en la clase así la clase le parezca aburrida. Si no, hay un problema. Se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Por ejemplo, en los adolescentes y adultos puede limitarse a estar inquieto. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente de actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. No, no estoy diciendo de que es que, no, que el niño que corre, que salta es hiperactivo. No. Estamos hablando de que el niño no es capaz de permanecer sentado, por ejemplo, en reuniones donde todos los demás niños están quietos, sentados, esperando el ponqué, la torta, como quieran llamarle, el pudín, no sé, o en algunas reuniones y ellos no pueden regularse. Con frecuencia habla de forma excesiva, con frecuencia responde inesperadamente antes que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros, no respeta el turno de conversación,
Con frecuencia les es difícil esperar su turno mientras se espera una cola. Sí, personas que dicen, no es que voy tarde, por eso me colé la fila, ¿no? Con frecuencia interrumpen, se inmiscuyen con otros. Por ejemplo, se meten en las conversaciones, juegos, actividades. Puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. ¿M? En adolescentes y adultos pueden inmiscuirse o adelantarse a los que los otros hacen. Ya los demás criterios son criterios de exclusión. Por ejemplo, B, que apoya el criterio A1, algunos síntomas de inatención hiperactivo impulsivo estaban presentes antes de los 12 años. Debe haber una historia, ¿no? Varios síntomas de inatención hiperactivo impulsivo están presentes en dos o más contextos. Este criterio C también es el C para el espectro autista. Criterio D, existen pruebas claras que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos, que es igual casi para todos los criterios de los trastornos. Y E, tener en cuenta esto que es un criterio de exclusión muy importante. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explica mejor por otro trastorno mental, trastorno de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, ¿no? Que a veces se puede confundir, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. ¿Sí? Quiere decir que debe estar permanente, o sea que la persona si tiene esto, no tiene lo otro, para tenerlo en cuenta. Bueno, se debe especificar también, para que lo tengan en cuenta, cuando se habla de que hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces se coloca la parte superior, eso que está el diagnóstico, y se debe especificar si es presentación combinada. Lógicamente, si hablamos de presentación combinada, significa que está el criterio presente A1 y el A2. Es decir, el criterio A1 que es inatención y el criterio A2 que es hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Cuando se habla de presentación predominante con falta de atención, o sea, el 314.00, es porque solamente se cumplen los criterios del A1, ¿sí? O sea, inatención, y no se cumplen, lógicamente, los criterios del A2, que es hiperactividad e impulsividad. Y, bueno, aunque aquí hay otras clasificaciones, pero este es el TDAH, ¿no? Está la presentación predominante hiperactiva e impulsiva. Esto es un jueguito, es cuando se cumple el criterio A2 y no se cumple el criterio A1. Es decir, puede ser, puede ser que una persona tenga el criterio A2 y cumpla solamente 3 ítems del criterio A1. Lo ideal es colocar los criterios que cumplen los chicos del A2, ¿sí? Usted colocó presentación predominante hiperactiva impulsiva, entonces coloca los criterios A2, los 6 que cumplió, los más. Y si cumple del criterio A1, 3, también debe colocarlos para hacerle seguimiento. Se debe especificar si hay remisión parcial o no. ¿Sí? Remisión parcial es si se cumple o no todos todos los síntomas, los criterios, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque hay chicos que solamente cumplen 3 criterios, pero uno sabe que hay TDAH por ahí, entonces se debe ser muy clínico y se debe analizar mucho porque hay unos síntomas que son más patognomónicos que otros con relación al TDAH. Entonces se debe especificar como en todos lados la gravedad, ¿no? Leve, moderado y grave. Esto es de acuerdo siempre al funcionamiento social o laboral. Bueno, hay otros trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Hay otros. Por ejemplo, este 314.01 para la CSF 90.8, para que lo sepa. Entonces, el tema de este trastorno es que la persona, o sea, tiene síntomas característicos de este trastorno y que uno ve que le están causando alteración en lo social, en lo académico y demás cosas, que es una cosa bastante. Pero la persona no cumple con todos los criterios, no cumple con todos los criterios, entonces uno coloca que es un trastorno con hiperactividad especificado.
especificado. ¿Sí? Se debe colocar allí cuando quizás uno sabe que tiene TDAH y no. Es así. Y el no especificado, sí, que también tiene síntomas característicos del trastorno por déficit de atención, que también uno ve claramente que le está afectando todo este tema, pero el problema es que en muchos de los casos no se cumplen todos los criterios, porque no hay claridad acerca de la información, ¿sí?, que le entrega a uno el acompañante. Por eso es que el acompañante debe ser alguien que conozca al chico. Entonces uno, como no tiene información, uno pregunta, porque lo más importante para la neuropediatría, neuropsicología, la psicología en general es el interrogatorio. Entonces uno sabe que el chico parece que tiene un TDAH, pero uno no puede colocar que tiene un TDAH, sino que es no especificado porque la información que te brindaron no es del todo confiable o del todo amplia para uno pensar en que el chico tiene TDAH, ¿no? Ese es el tema de él. Las categorías del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así se llama. Ya se debe especificar, ¿no? Eh, el tipo combinado o el tipo A1 o el tipo A2. Y lógicamente colocar allí los, eh, los, los síntomas, siempre los criterios por lo que usted diagnosticó. Este otro, que es el trastorno específico del aprendizaje, que ha aumentado mucho, eso es por alteraciones también en el neurodesarrollo, que implica la inmadurez en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, aquí encontramos unas características porque usted coloca trastorno específico del aprendizaje. Usted solamente va a especificar qué es de ese trastorno específico del aprendizaje. Entonces, no se puede equivocar uno en confundir el trastorno específico del aprendizaje, ya sea escritura, cálculo o la lectura, discalculia, dislexia y disgrafia para la neuro, eh, con la discapacidad intelectual. No se puede confundir eso, porque acá la persona no tiene discapacidad intelectual, sino que tiene un problema para aprender ciertos temas. Entonces, criterio A, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas. Está orientado solamente a lo académico, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas. También por el tiempo de 6 meses, es más o menos el criterio de casi todos los trastornos. Bueno, del A1, lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Por ejemplo, lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras. 2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. 3. Bueno, el criterio 1 dice que lectura de palabras imprecisas, eso es que él está diciendo que los problemas son de lectura, ¿verdad? Es dislexia. Dificultad para comprender el significado de lo que lee, también es problema de lectura. Dificultades ortográficas, ya es más que todo la disgrafía. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. No son los problemas de ortografía que tienen los estudiantes, por ejemplo, que escriben expresión sin tilde en la O, que es una palabra aguda, ¿no? Y eso es diferente, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Son añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. 4. Dificultad con la expresión escrita. Hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración. Organizar mal el párrafo. La expresión escrita de ideas no es clara. 5. Dificultad para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones.
Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar operación matemática. Por ejemplo, le pregunta a uno 5 más 7, entonces el chico comienza a contar por los dedos, ¿no? A un 9 más 5, comienza a contar por los dedos. Muy diferente que yo le pregunto a usted 25 más 40, y aún así usted me va a decir que es 65. Pero si le pregunto 534 más 286, por ejemplo, ahí sí es más difícil el tema. No es que usted tenga problemas de razonamiento matemático, es que necesita más tiempo para responder la pregunta. B. Las actitudes, ya basamos el criterio A y el criterio B. Las actitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo o interfieren significativamente con el rendimiento académico, laboral o con actividades de la vida cotidiana. Y este criterio es muy importante porque aquí hay algo interesante que se debe confirmar con pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral, es decir, se debe aplicar una prueba también estandarizada. Y para las personas mayores de 17 años, no, no se necesita, digamos, que los antecedentes de que tienen problemas de aprendizaje, solamente con la prueba ya uno dice si hay problemas de aprendizaje. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las actitudes académicas afectadas superen las capacidades limitadas del individuo. Uno se da cuenta que, por ejemplo, los mayores problemas de aprendizaje aparecen de los grados. Preescolar a primero, segundo a tercero, de quinto a sexto, de octavo a noveno, de noveno a décimo. Y ya en los primeros semestres de la universidad se da cuenta uno de estos problemas. Aparecen cada quien. Entonces uno le sugiere a las personas que estudian una carrera técnica o tecnológica y no universitaria, pero a veces uno sospecha de algunos estudiantes universitarios, como son trabajos grupales y más ahora en el tema de la pandemia, como que hay un tema ahí en la comprensión o en la redacción de los informes, pero bueno, son solamente datos. Bueno, se debe especificar o codificar si existen, y esto es muy importante, con dificultades de lectura, y se debe especificar si el problema es en la precisión en la lectura de palabras, de la velocidad fluida de la lectura o la comprensión de la lectura. Así se debe especificar esto. Y uno encuentra psicólogos, colegas que no hacen esto, no hacen esto. Mal diagnóstico. Entonces uno que dice, uno lógicamente no va a decir, ¿no?, que ser profesional es malo. No dice, mira, es importante que hagamos otro nuevo diagnóstico para mirar algunas cositas de lo que dice el doctor por acá, pero yo no sabe que eso está mal codificado y demás cosas. Con dificultad en la expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, o claridad u organización de la expresión escrita. Y en la dificultad matemática o la discalculia, sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto fluido, razonamiento matemático correcto. Ustedes miren que aquí en que es la dificultad de la lectura, el DSM nos hace la aclaración de que la dislexia es el término para especificar el patrón de dificultades, pero se debe especificar de los tres criterios cada uno que hemos mencionado. También para la discalculia, ¿no? Si tiene problemas en el sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto fluido o razonamiento matemático correcto. Y igual que todo, se debe especificar la gravedad. Si es leve, si es moderado, si es grave. Hasta allí, hasta allí. Esto es importante porque hay trastornos de movimientos estereotipados ya. Es decir, no todo el que cumpla el criterio B del espectro autista y no cumpla el criterio A va a decir uno que es autista. Porque a veces hay personas que tienen movimiento estereotipado y no son autistas. Hay que tener mucho tacto para esto. Entonces uno debe hacer su máximo esfuerzo para hacer un buen diagnóstico, porque recuerden que esto es una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que uno le coloca a una persona para toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Dudas, preguntas, hasta aquí clase. Quejas, reclamos, sugerencias. Hola, Profe, díganme ese- hola por... Hola, sí, profe, qué pena. Ese documento que estaba leyendo usted, todo ese, no lo va a pasar. ya se Por, los pasé por WhatsApp. listo, profe, gracias. Bueno, también les pasé lo que hemos visto de semiología también. ¿Más dudas, más preguntas? Me siento hablando como solo. Por mi parte, no, profe, todo quedó muy claro, hay que leer. Sí, Sí, profe, la más verdad, que sí. leer, hola, Sí, profe, la verdad quedó muy claro, pues ya sería como la no confusión de los conceptos y leer bien, y porque recuerde que, sí, pues qué pena. tranquilo, y la verdad es como se unen tanto a diferentes trastornos, tener en cuenta que los criterios y leerlos bien para hacer un buen diagnóstico a la hora de estar en un proceso clínico o cualquier otro proceso que se necesite. Yo sugiero mucho, mucho, mucho que, por ejemplo, cuando uno imprima, digamos, pase a una tablita en Word, se puede hacer en un Excel, los de criterios de atención A1 y la A2, que hay para ti impulsividad, también de los espectros autistas, y los tiene ya a la mano, ¿no? Y le va preguntando a la mamita sobre esos temas para que no se le... Porque a veces a uno, en la clínica, cuando uno tiene experiencia, uno que hace, confía mucho en la memoria y a veces se le puede pasar cositas. Entonces la idea no es que se le pasen cositas, la idea es eso, es tener en cuenta los criterios, ¿no? Igual en las pruebas estandarizadas, se recomienda cuando uno aplica una prueba ceñirse al manual, ¿no? ¿Qué dice el manual? Porque a veces uno en la experticia tiene vicio y nosotros vamos a ver la escala Wechsler, el WIS 4, tiene vicios en la aplicación de pruebas, entonces tiene la norma dice que toca irse al manual, ¿no? Uno con el manual es aplicando la prueba, pero uno a veces confía tanto en la memoria como ya lo ha aplicado una cantidad de veces, pero a veces comete errores pequeños que uno a veces no se da cuenta y pueden alterar ciertas cosas, ¿sí? Ciertos, cierta respuesta del paciente. Más dudas, más preguntas. Esto es lo que viene a continuación. Esto, hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, porque ya esto hicimos un trabajo, pero vamos a hablar como lo más general, ¿sí? Eh, digamos que lo más general de esto, ustedes pueden apoyarme en esto, quien recuerde. Eh, esto vamos a hablar la próxima, bueno, esto todavía tenemos tiempo. La pregunta es, ¿seguimos con esto o dejamos aquí? Esa sería la pregunta clave. Profe, yo tendría que salir a trabajar. Si pudiéramos llegar aquí, colaboraríamos. Entonces ya sabemos que vamos a hablar sobre todo esto. Esto es larguito, pero lo vamos a ver muy rápido porque ya lo revisamos. Ya nos hemos adelantado a cositas que vimos hoy, ¿no? Del DCM. Todo esto lo vamos a ver. Todo esto, todo esto. De inteligencia, solamente como para repasar. Bueno, recuerden que los grupos son de 5, traten de hacer grupos de 5, por su bien, no porque es más fácil trabajar en grupos de 5 y no solo. Que hay estudiantes que me dicen, profe, pero yo quiero trabajar solo. Sí, pero la norma es grupos de 5, ¿no? Yo, lógicamente, si usted trabaja solo, yo se lo voy a recibir solo porque no es una dictadura, pero
Lo ideal son los de 5 y cualquier persona puede sustentar el trabajo, que es más que todo leer. En este caso sí es más una lectura, porque lo otro eran temas académicos. Acá es una lectura de, profe, el motivo de consulta es este, ya. Más dudas, preguntas. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Es que no sé qué le pasó al micrófono. Profe, en el eje 1 Ujú. aparece el diagnóstico general y aparece pues cualquier objeto de Principal, eso, principal. principal. Mm. Tú dices que eso lo decía un neuropediatra o un neuropsicólogo. No me quedó claro que tiene que poner ahí un psicólogo general. El psicólogo también pone lo mismo que pone el neuropediatra. Solo que nosotros, bueno, ya yo soy neuropsicólogo, solo que se coloca impresión diagnóstica. Debes colocar una impresión diagnóstica para no entrar en una etiqueta del chico, ¿sí? Y para no entrar en problemas legales y cosas. No, es una impresión diagnóstica, es lo que yo creo con la información que me brindó. Y el neuropediatra, con esa información, que haga usted una buena impresión diagnóstica, a partir de ahí se basa para hacer el diagnóstico clínico. Los neuropediatras se basan mucho en los psicólogos, créanme. Para ellos es muy importante la impresión diagnóstica de un psicólogo. Casi que si está bien hecha, se toman de apoyo para hacer el diagnóstico del chico. Medicarlo o no medicarlo. Ellos confían mucho en el tema de la psicología. Confían mucho en ese tema. Pero lógicamente debe ser una buena historia clínica, debe tener los diagnósticos de los puntos que hablamos, ¿no? Para cada cosa, pero sin presión, ¿no? Diagnóstico principal. Lo mismo que hace el neuropediatra, pero usted lo hace con impresión. Él confirma el diagnóstico, pero se apoyó mucho en la psicología, más que todo en la neuro. Es una, es una parte muy bonita. Más dudas, preguntas. Bueno, si no es más, dejamos aquí. Dios los bendiga a todos, Dios los guarda a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos Que la la bendiga. otra semana, si Dios nos permite. Y recuerden que este video se sube a YouTube y yo les mando el enlace en un rato. Para usted, Que la bendiga. Amén.